Hola, muy buenos días, su servidor, el contador Daniel Perdomo Rodríguez, con la finalidad de ver un curso que por denominación tiene aspectos básicos de seguridad social. En este caso va a ser para las constructoras, ¿sí? Vamos a ver el marco legal, vamos a ver algunos casos prácticos y un cálculo para determinar los montos de una obra. Y en cuanto se refiere, pues tenemos que tener también presentes lo que es el programa SUA, lo que es el programa ITSE, lo que es la ley del Seguro Social, y vamos a ver muchísimos aspectos en cuestión de las constructoras, que es un poquito complicado, para determinar las cuotas obrero-patronales, ya sean de forma de la construcción cuando sea permanente o cuando sea de manera temporal, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto, pues lo podemos dar sin ningún inconveniente, mediante los medios que nosotros contamos, pues para poderlos tener, ¿no? Bueno, veremos nosotros que el marco legal nos dice, primero vamos a determinar qué es el RASERF, qué es el RPM y qué es el ROTIC, como también el SOTIC, para más o menos irnos adentrando en la materia. El marco legal que nos rige para este curso es la Ley del Seguro Social, en primer lugar, y posteriormente su reglamento, el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, calificación de empresas, recaudación y fiscalización. A ese le vamos a llamar el RASERF, ¿sí? El reglamento a la Ley del Seguro Social. Y luego vamos a ver el reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también lo llamamos como RPM, el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra y tiempo determinado, que ahí ya vemos que es el ROTIC, y pues sería en cuanto al marco legal. ¿Qué crees que no pasa allá de ese lado? Tu presentación. También vamos a ver lo que nos dice el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. No sé si estoy por aquí. Perdón, tenemos un poquito. Pues sí, como les comentaba, lo que nos dice el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Y nos habla el artículo 15 de las obligaciones que tienen los patrones, ¿sí? Y los vamos a describir como, en primera instancia, registrarse en el instituto del Seguro Social, inscribir a sus trabajadores ante el instituto, comunicar al instituto las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores, determinar las cuotas obrero-patronales legalmente a su cargo, llevar los registros de nómina en los términos que señala la ley y el reglamento para el pago de cuotas de seguro social, entregar a sus trabajadores las constancias semanal o quincenal, en este caso su CFDI, de los días laborados, en su caso de estar obligado a ello, también para determinar de dónde salió ese CFDI, es determinar las horas de trabajo y el pago correspondiente a cada uno de los trabajadores.
Dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo y no ocultar su ocurrencia en las instalaciones o fuera de ellas en el desarrollo de sus actividades, llevar los registros de los riesgos de trabajo y mantenerlos actualizados. ¿Para qué hay que llevar ese registro? Pues para determinar en qué clase de riesgo de trabajo está nuestra empresa. Puede ser 3, 4 o 5, dependiendo, eso es el monto del riesgo de trabajo que se debe de pagar y de enterar al Seguro Social. Cumplir con las demás disposiciones de la ley y reglamento. Entonces, como ven ustedes, desde el registro del patrón, el registro patronal, al cual se le da un número para que tenga el control del Seguro Social, y el registro de todos los trabajadores mediante el programa que casi por lo regular nosotros ya manejamos, que se denomina el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación para las cuestiones de los obreros. Ese lo vamos a ver también en un momentito también, de manera general, para que sepamos cuál es el programa mencionado. ¿Sí? ¿Quiénes son los involucrados en una obra de construcción? Y ahí nos habla el reglamento en el artículo 1, que son las personas físicas que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de construcción. Entonces, en sí, pueden ser todas las personas que se dediquen a la elaboración de alguna obra o de alguna construcción que puede ser permanente durante todo un año, por ejemplo, o puede ser de manera temporal por un periodo específico de tiempo, dependiendo a las necesidades de nuestra obra que nos estén solicitando. Hay que contratar a los trabajadores también dependiendo a la obra, si es por tiempo determinado o contratación por nada más la obra. Yo te contrato para que me ayudes en esta obra y es lo único que yo te voy a poder pagar, porque si te contrato para otra obra tengo que hacer lo mismo, registrarlo, pero para la otra obra, aunque seas el mismo trabajador. A cada trabajador se tiene que registrar por obra determinada y por algún tiempo determinado, ya sea un año o sea un tiempo más corto. Que los trabajadores presten sus servicios en dicha actividad, pues eso sería lo que nos marca el artículo 4. Así, sin embargo, también nos dice en el reglamento que no aplican las obligaciones del artículo 15 de la Ley del Seguro Social cuando las personas que ejecuten alguna obra de construcción para su propio beneficio y o de la comunidad a la que pertenecen sin retribución ni subordinación. Sí, si yo tengo trabajadores que me van a ayudar en hacer una obra para mi fábrica o para mi empresa o para donde ellos están trabajando, pues no se determinaría una obra con fines de lucro. Entonces esa sería la situación donde no podría pagarles. Sin embargo, pues sí tendría que pagarles yo de alguna manera lo que ellos están haciendo de manera extraordinaria, porque eso a lo mejor no los contraté para que construyeran o ejecutaran alguna obra de construcción. ¿Sí? Personas que ejecuten alguna obra de construcción pero que no tengan trabajadores a su servicio, ¿sí? Tampoco están obligadas a lo que nos marca el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Personas que ejecuten alguna obra de construcción pero que empleen solamente los trabajadores por tiempo indeterminado. En estas situaciones el reglamento nos dice que no hay necesidad de cumplir con lo que nos dice el artículo 1 o lo que nos dice la ley de que los patrones tengan que dar de alta sus obras o que tengan que hacer otro tipo de situaciones para poder construir alguna situación. El artículo 5 nos dice que los propietarios, quienes directamente contraten a los trabajadores que intervengan en dicha obra, eso nos dice la fracción 1, que son personas que están involucradas, tanto los propietarios. A ratito vamos a ver también que quienes pueden ejecutar una obra, que pueden ser los propietarios, pueden ser contratistas, pueden ser subcontratistas o pueden ser intermediarios, que son las personas que pueden estar involucradas en una obra de construcción. Entonces, en primer término, todos los propietarios están involucrados para cuestiones que nos marca la Ley del Seguro Social.
para que puedan ellos estar directamente enfocados a la construcción de alguna obra. Y que tengan también un contrato, ese contrato que tenga el nombre o razón social, domicilio, RFC y IRP, ¿no? Los contratistas son las segundas personas involucradas, que pueden ser una persona física o una persona moral encargada de los trabajos de construcción, y también mediante un contrato que contenga las mismas características de la persona, para que podamos nosotros pues tomar cartas en el asunto y podamos deducir también alguna situación en cuestión de los trabajos de las personas físicas o morales, que nosotros podemos contratar a un arquitecto que nos haga los trabajos, que nos haga alguna obra, y mediante un contrato pues sí tenemos que poner las bases para que me dé mis comprobantes de pagos, y también que yo pueda pagarle de alguna manera pues por los servicios que me está prestando. Luego vienen los subcontratistas, ¿sí? Son personas físicas o morales encargadas de realizar alguna fase de obra de construcción, y esa también nos habla el artículo 5, quiénes son los que están involucrados para cuestión de unas obras de construcción. Entonces, primero serían los propietarios, luego los contratistas y luego los subcontratistas, que en los tres casos es recomendable tener contratos de prestación de servicios por los trabajos que se vayan a realizar, para que no tengamos ningún problema, y que también estén debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cuestión de deducir impuestos, y también que cumpla con la normatividad del Seguro Social. Ya en el contrato, en la forma de cómo se trabaje en la obra, pues tanto el propietario o los contratistas o los subcontratistas, en el contrato se tendría que decir quién es el que va a ser encargado de registrar dichas obras ante el Seguro Social, y que no caigan en responsabilidades de ninguna de las tres personas. En este caso, por ejemplo, el propietario de la obra de construcción o el contratista son obligados solidarios, los primeros. Ellos son los primerititos en el pago de cuotas obrero-patronales que se causen a cargo del contratista o del subcontratista. Entonces, primero es el propietario, luego el contratista, ¿sí? Y en caso del subcontratista, pues se tendría que poner también de acuerdo con el contratista, porque el contratista es la persona obligada para los pagos de toda esta situación de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social de todos los trabajadores, ¿sí? Cuando no se acredite la celebración de contratos de intermediación, lo que se refiere a la fracción primera de este artículo, o bien proporcionen datos que resulten falsos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado para poder determinar esta situación, porque si no lo hacemos, pues sí nos vamos a ver en la penosa necesidad de pagar multas y recargos, y no poder reducir alguna situación de pago de cuotas obrero-patronales, ¿sí? Entonces, como les comentaba, las personas involucradas o los sujetos involucrados. Primero está el propietario, luego el contratista, luego está los subcontratistas, y están los intermediarios, ¿sí? Y debemos de tener un contrato, y debemos de tener también, en base a un proyecto se debe de tener para conocer las horas de mano de obra que vamos a determinar, para poder también así ejercer el pago tanto de sueldos y salarios para los trabajadores, como también las cuotas y aportaciones que debamos de darle al Seguro Social. Y hablando de los contratos, pues tenemos que ver que también hay varios tipos de contrato, ¿sí? Contrato, como ustedes bien saben, está uno que se llama precio alzado, que es cuando el contratista conviene un importe fijo por contrato. ¿Y sabes qué? Quiero que me hagas un edificio y te voy a pagar $1.000.000 de pesos. Ese es el precio alzado, ¿sí? Un importe fijo, no me interesa si tengas un trabajador, si tengas 10, si tengas 20, si tengas 30, ¿sí? De que te voy a pagar el contrato a este precio alzado,
y yo ya me voy a hacer a un lado para que tú pagues las cuotas correspondientes del Seguro Social y todos los impuestos que se refieren a cuestión de trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí no, en este tipo de contrato, en este tipo de precio alzado, pues no hay posibilidad de ajustar algunos contratos extras, ¿no?, que se vayan realizando en el transcurso de la obra. El riesgo de la obra queda a cargo del constructor, ¿sí? Entonces aquí es importante que el contratista haga bien sus generadores de obra. ¿Qué son generadores de obra? Pues son todos aquellos materiales, todo aquello, toda mano de obra que se va a utilizar, los materiales, los costos, los estudios que me van a cobrar también impuestos, y yo debo de dar en este precio alzado, en este tipo de contrato, pues ya la cantidad. Hay que tener mucho cuidado en todos los generadores, que se hagan los expedientes de cada una de las obras para no perder. Y también es recomendable poner un margen de riesgo en la obra. Si voy a comprar 1 millón de pesos, pues a lo mejor le voy a incrementar el 2% por cualquier situación que se pueda generar en la obra, que no esté prevista o que no esté fuera de lugar por las condiciones del terreno o de otras situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación. Y luego viene un contrato por precios unitarios. El contratista paga un importe específico por cada unidad de trabajo especificada. En el fondo se establece un precio fijo. Entonces, en este caso, que el precio unitario es, si sabes qué, quiero hacer una casa, pero ahorita necesito que me hagas de la obra nada más la planta baja o los castillos, y esa va a ser, y te voy a pagar por este precio, por este contrato, pues nada más una parte del edificio, ¿no? Y a lo mejor para el otro año hacemos otro contrato para que me hagas el segundo piso y te voy a pagar ahora por el segundo piso. Entonces, esos son los precios unitarios que serían en cada cuestión de un contrato, y en sí está sujeto a incrementos en materiales y mano de obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi contrato empezó en noviembre del 2020, pero y lo va a concluir en mayo de este año. Entonces ya todas mis variables ya cambiaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pagaba salario mínimo a las personas, y en 2020 era un salario mínimo, y ahorita en el 2021 ya es un salario mayor. Entonces esa sería una de las causas por las que se podía incrementar el costo de este precio unitario, o que también los materiales se incrementaron en el precio, ¿sí? Que haya una variación en toda la cuestión de la obra. Entonces en ese sentido, pues sí, se tendría que tener especificado en el contrato que todo aumento, tanto de cuotas, de impuestos, de materiales y de mano de obra, pues en base al incremento, pues así se incrementará el precio de la obra. Hay contratos de obra pública. Estos contratos de obra pública es aquel donde el Estado, los municipios, las organizaciones descentralizadas construyen algún puente, alguna carretera, alguna obra de drenaje, alguna obra de electrificación, y que estas personas pues hacen una obra destinada al uso o servicio público, como las que les acabo de mencionar, ¿sí? Dentro de ellas también están los aeropuertos, las autopistas, hospitales, drenaje, presas, etcétera. Hay muchísimas, y estas obras públicas pueden venir de algún programa federal como el FIS, Fortamun, FICE. Hay muchos programas en un gobierno municipal donde debemos de cumplir, aparte de todas las situaciones del Seguro Social, con la normatividad que nos marca cada una de las obras, dependiendo del programa que nosotros estemos haciendo.
¿sí? Está el Fortamun, está el FIS, que prácticamente son para obras del ramo 33, ramo 20, ramo 18, que nos marca la ley para este tipo de contratos. También hay contratos de obra privada, si son aquellas celebrados entre particulares, desde donde se obliga a construir una obra determinada y se obliga a pagar por esta de común acuerdo, ¿sí? Edificios particulares, casas, remodelaciones a particulares, etcétera. Y también es recomendable hacer un contrato por este tipo de obra donde cada quien, tanto el patrón como el contratista, sea persona física o persona moral, pues estén de acuerdo en cuánto va a costar el edificio, la casa que me vas a hacer, pero también no dejar a un lado todos los impuestos que debemos de pagar, ¿sí? Como permisos de construcción al municipio, como quién se va a encargar de hacer todo eso. Pues a lo mejor el patrón se encargaría de hacer algunas cosas, pero a lo mejor la seguridad de los trabajadores sería del contratista. Sería cuestión de ver y de analizar qué es lo que más nos convendría hacer. En el artículo 12, el reglamento nos dice que también que hay que dar avisos ante el instituto de los registros de obra. Aquí ya empezamos a ver que nosotros tenemos la obligación, ya sea el patrón, el contratista, el subcontratista o el intermediario, de que nosotros podamos registrar nuestra obra, ¿sí? Entonces nos dice que el patrón deberá registrar ante el instituto en la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos. Entonces, primeramente, al patrón te dice, ¿sabes qué vas a hacer una obra? Pues primero tienes que decirme si ya tienes todos los permisos correspondientes, pero si ya vas a empezar a trabajar, pues sí necesito que me digas y que me registres la obra. ¿Dónde está la obra? La ubicación, el código postal, y para conocer si pertenece a esta zona o no pertenece a esta zona. Si no, pues te voy a tener que mandar a su delegación que te corresponda dependiendo a la ubicación de la obra. A partir de septiembre de 2017 empezó el aplicativo CIROC, que es el programa que vamos a ver a ratito, que no es otra cosa más que el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción. Entonces el CIROC nos sirve simple y sencillamente ¿para qué? Pues para registrar una obra. Este es un aplicativo que nació en septiembre de 2017 y que cuenta con una plataforma dentro del ITSE, del Seguro Social, o el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que es muy ameno pues, para poderlo ejercer y para poder registrar todas nuestras obras que nosotros vayamos a realizar, sean públicas, privadas o de otra índole, me refiero a sean particulares, ¿sí? Y según el acuerdo ACDO SA HCT 280617/148, PDIR dice, y sus anexos, su anexo único, dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, por el que se autorizan las reglas del CIROC. Entonces, a partir de septiembre de 2017, ¿sí? Y a partir de este acuerdo, se dicta que están de acuerdo para poder llevar a cabo la autorización y las reglas de este sistema de registro de obras. Entonces el patrón deberá informar al instituto las incidencias, ¿sí? En cuestión de una obra. Yo ya registré mi obra, pero también estoy obligado a informar al instituto cualquier tipo de incidencia en la obra de construcción. Podría ser que la voy a suspender, que también para eso sirve el CIREC, la puedo reanudar, la suspendo y luego lo reanudo, o la puedo cancelar porque ya no tuve fondos suficientes para poderla terminar. Una vez terminada la obra, el patrón deberá presentar ante el instituto el aviso de terminación de la misma.
Si yo no tuve ninguna controversia y no tuve alguna incidencia para terminar mi obra, pues también le debo decir que crees que ya cumplí mi obra satisfactoriamente, ya cumplí, por lo tanto esta obra ya la dejamos al 100% y ya voy a dejar de ser objeto para que me puedas cobrar alguna multa, algún recargo por no presentarte mis avisos de manera cronológica como tú me lo estás pidiendo para el pago de mis impuestos. ¿Sí? Entonces vamos a ver en estas cuestiones qué incidencias podremos tener. ¿Sí? Esta actualización puede modificarse hasta por 3 ocasiones. Debe estar activa y no tener pendientes de reportes bimestrales. ¿Qué podría ser una actualización? Yo determiné una obra que me iba a durar 6 meses, pero por obras del destino, pues ¿qué crees que se me va? No hice mis cálculos y me voy a llevar otros 2. Podría ser alguna actualización. ¿O qué crees? Te dije que me iba a costar 1.000.000 y voy a rebasar a 1.200.000. ¿Sí? Esa sería alguna de las actualizaciones más generales perdón, que se podrían hacer pues, para poder actualizar alguna obra. Y entonces sí, ya también tendría yo que decirle y dar aviso de mis reportes bimestrales de la obra, ¿no? Estimaciones cobradas o no, en los diferentes trimestres, ¿no? De enero a marzo, de mayo a julio, de septiembre a noviembre, ¿sí? Y dependiendo a los trabajos de cómo esté catalogada mi obra. Como les comentaba, en esta cuestión también hay que ver las relaciones de los avisos de los trabajadores, ¿no? Hay que ver, informar el número de trabajadores y días trabajados en cada obra mediante el Sistema Único de Autodeterminación, que es el que les decía, es un sistema que nos ayuda mucho a no estar tanto batallando para hacer los cálculos. Este SUA nos ayuda a dar de alta al patrón, a dar de alta a los trabajadores. Tenemos que actualizar nuestro índice nacional de precios al consumidor, tenemos que actualizar el salario mínimo, tenemos que actualizar la UMA, tenemos que actualizar los datos de los trabajadores. A esto también le podemos anexar las fotografías de los trabajadores, sus antecedentes, sus papás, su residencia, su CUR, tener la mayor base de datos de los trabajadores para poder también así determinar tanto las cuotas ordinarias o las extraordinarias que nosotros podamos y debamos de pagar de manera eficiente. Es un programa muy ad hoc para llevar a cabo este tipo de trabajos y de cuotas. Y la tercera, asimismo, se tendrá por cumplida la obligación prevista en el artículo 9, segundo párrafo del ordenamiento reglamentario mencionado en el punto anterior respecto a la presentación de la relación mensual de trabajadores. ¿Sí? Esta presentación de la relación mensual de trabajadores, cuando los patrones o sujetos obligados identifiquen al trabajador con la obra a la que se encuentre adscrito al momento del cálculo de la obra obrero-patronales a través del Sistema Único de Autodeterminación y el entero de las mismas. En esta cuestión hay que tener cuidado con si tenemos trabajadores extranjeros, ¿sí? Si vienen de otro país, también para que tener en cuenta los plazos y los días, que no me rebasen los 180 días, porque ya tendríamos de manera fiscal pues de determinar otra situación en cuestión de las cuotas obrero-patronales de trabajadores extranjeros que ya rebasaron los días que deben de permanecer en el país. También en el artículo 14 nos dice que hay que dar aviso cuando el patrón realiza varias obras de construcción. Entonces, si un patrón tiene una obra en un estado, o tiene 2 obras en un estado, o tiene 3 obras en un estado y 2 en otro estado, por cada una de esas obras tendría que llevar su registro. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque así cada obra se determina los costos, los rangos, las cuotas. Cada obra debe de llevar
pues sus propios registros y sus propias normatividad y reglas para terminar las obras. Una obra, a pesar de que se parezca a otra en similitud, pero una está en un estado y otra está en otro estado, pues ya varían, ¿sí? Ya varían los costos y los riesgos de trabajo para cuestión de la obra, ¿no? Entonces, a lo mejor si están hasta en la misma zona y van a hacer una misma casa, el subsuelo no sabes cómo está o qué riesgos puedas tener. Entonces, cada una de las obras también, pues debemos llevar el control de cada una de ellas y ante el instituto, pues sí tenemos que registrar cada una de las obras que nosotros realicemos, ¿sí? Yo como patrón, o también como contratista, o también como subcontratista, ¿sí? Y también tener el registro patronal por centros de trabajo. Entonces, en el CIRO vamos a hacer el registro patronal por centro de trabajo, pues para que nosotros podamos llevar un control muy bueno en cuestión de las obras. El RACERF, según el artículo 8, dice que la constancia de los días laborados por los trabajadores, a que se refiere la fracción novena del artículo 15 de esta ley, nos habla de la consistencia en cuestión de los trabajadores, cuántos días laboraron, cuántos días me laboró esta persona, cuántos días me laboró la otra, cuánto me tienes que pagar de cuotas de este trabajador. Entonces, esa sería una situación de las constancias que se daría, así como también, tratándose de los patrones a los que se refiere la fracción sexta del artículo 15 de la ley, a los datos anteriores deberán agregarse los que permitan identificar la ubicación de la obra, ¿sí? Estamos en la misma situación donde nos dice el reglamento, pues que debemos de cumplir y darle también las constancias a los trabajadores de las horas trabajadas y del monto trabajado, para que vaya unificado a la situación de los pagos y cuotas que nosotros hacemos ante el Seguro Social. Los registros a que se refiere la fracción segunda del artículo 15 de esta ley, dice que los patrones a que se refiere la fracción sexta del artículo 15 de la ley además están obligados a llevar sus registros por cada una de sus obras. Es lo que ya les habíamos platicado, y aquí vamos a ver cada una de las obras para que sea más eficiente su control ante el Seguro Social y control interno para nosotros. Debemos de contar con un expediente técnico. Este expediente técnico, casi por lo regular, ahorita pusimos aquí poquitos rubros. Sin embargo, por ejemplo, para una obra de carácter público, un expediente técnico cuenta con más de 114 puntos individuales, donde vienen fotografías, vienen supervisiones de los de obra, vienen lo que son los COSICOBI, los comités de vigilancia, vienen muchísima normatividad. Sin embargo, ahorita vamos a ver nada más todo el control interno de un expediente de obra normal, ¿no? Entonces nos dice que todo expediente debe tener un contrato y sus planos. Eso es bien importante, tener el contrato, como ya lo vimos hace un momentito, sea a precio alzado o sea por obra fija o el tipo de contrato que nosotros tengamos, y debemos de tener un plano. ¿Para qué? Pues para conocer qué es el terreno, o dónde lo vamos a hacer, o cómo lo vamos a hacer, poner la estrategia, sacar los costos, sacar los materiales y poder determinar el tiempo de trabajo para esa obra, ¿sí? Aunado a esto, pues los planos también deben de cumplir con los requisitos que los haga una persona calificada y que pueda avalar esos planos, porque también los tienen que registrar para poder sacar los permisos correspondientes. Entonces, los contratos y los planos, primer término, las licencias y permisos de construcción, licencias para construir. ¿Sabes qué? Pues, ¿qué crees? Que yo voy a hacer una obra y voy a hacer un edificio, pero pues, ¿qué crees? Que necesito que me dé mi licencia, y te van a decir, a ver, si va a ser tu obra, pues necesito que me demuestres tu pago predial, que está tu nombre, que va a ser esa obra en
que no hagas tu obra en un terreno público, ¿verdad? Porque a lo mejor algún vivillo quiere hacer una obra, entonces debes de determinar todos los permisos de construcción y las licencias, pero con requisitos como ya les mencioné, ¿no? Por ejemplo, las escrituras, el pago del impuesto predial, los deslindes, si están bien todos los documentos y si cumples con la normatividad para poderte otorgar ese permiso de construcción, porque a lo mejor tú me quieres hacer un edificio en una zona rural donde es ejido o donde no tienes permitido para hacer edificio, pues entonces tendrías que cumplir con toda la normatividad para poderlo hacer. Ya que tenemos los planos y los contratos y las licencias y los permisos, pues también debemos de determinar un presupuesto de obra. Y aquí es donde debemos de observar tanto los generadores, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una barda, voy a necesitar 100 tabiques, voy a necesitar una carretilla de arena, una carretilla de grava, 2 bultos de cemento, voy a determinar la mano de obra que necesito, un albañil y un peón, no sé. Ese presupuesto de obra, los arquitectos son muy buenos para hacer todo ese tipo de cosas, y también en ocasiones, en algunas obras, hacen estudios tanto de materiales como también hacen estudio de la tierra donde van a hacer, por ejemplo, una carretera, pues para ver si cumple con la normatividad o si van a utilizar más o menos materia prima y la calidad con la que lo van a hacer, ¿sí? El análisis de la mano de obra, pues eso viene de la mano con el presupuesto de obra para determinar la magnitud de la obra, el tiempo de la obra y la mano de obra. ¿Cuántas personas voy a necesitar? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuánto les voy a pagar? Y poderlo registrar también a mis trabajadores ante el Instituto del Seguro Social, que en ocasiones muchas constructoras no lo hacen y lo quieren evadir, pero pues ahí yo no se lo recomendaría, porque es una forma de garantizar, a lo mejor yo no quiero algún riesgo de trabajo, alguna muerte o alguna cuestión en la obra, que a veces a los contratistas puede ser a veces más caro, dicen por ahí, el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, preferible pagar el impuesto ante el Seguro Social y nosotros ya estamos protegidos para cualquier riesgo del trabajo. El trabajador está protegido por cualquier cosa que le pase, y también la familia del trabajador está protegida por algún riesgo de trabajo. Entonces sí hay que hacerlo lo más viable posible, pues para poder no generar gastos ni daños a terceras personas. La explosión de insumos, pues es ¿qué es lo que voy a necesitar? Lo que yo les decía, voy a necesitar arena, grava, cemento, varilla, qué tipo de varilla, encerada, no encerada, de 3/4, de 8/8, no sé, ya los expertos en obras, pues ellos ya ven, ya tienen estudios, de hecho hasta prediseñados, pues para saber qué tipo de calidad y qué tipo de material van a utilizar para cada tipo de obra. Incidencias de obra, pues ya lo comentamos hace ratito, si va a haber cambios, si va a haber alguna modificación, si va a haber alguna situación que no teníamos previstos. Por ejemplo, voy a hacer un edificio, pero a la hora de poner las zapatas en la parte de abajo, pues había piedras y me fue más complicado, tuve que contratar otra máquina para poder sacar esa piedra. No sé, hay muchísimas cosas que no tenemos previstas, que hasta que no estamos trabajando, pues ya podemos ver alguna de esas incidencias o algunas situaciones que no permitan hacer la obra en el terreno que nosotros habíamos especificado. Las nóminas o listas de raya. Aquí hay dos cosas: nóminas o listas de raya. En nóminas son todas las personas que le damos un sueldo, a través lo damos de alta ante el seguro, le pagamos sus prestaciones sociales. Y listas de raya, pues también lo manejan. Sin embargo, para mí las listas de raya es una forma de evadir el seguro social, el pago del seguro social.
¿no? O a lo mejor listas de raya se puede llamar también a un trabajo que no dure más de una semana, ¿sí? Ayúdame nada más a cargar estas piedras de aquí para allá, y sin embargo hay que tener cuidado también, porque también ahí nos marca la Ley Federal del Trabajo que si una persona me ayuda por lo menos a pasar 2 piedras o una piedra y yo lo estoy contratando, y hay una relación laboral. Hay que tener cuidado en cuestiones fiscales y laborales, en cuestión de este tipo de situaciones. Tarjetas de asistencia o controles, pues eso ya depende del contratista o de subcontratista, cuál sería la manera de llevar el control y el registro de sus trabajadores, ¿no? Entras a las 9 de la mañana, te voy a tener una lista, o voy a poner un hash point para que tú pongas tu huella digital, no sé. Ahí ya depende de cada uno de ustedes, y también dependería de la magnitud de la obra, ¿no? Si va a ser una casa, pues a lo mejor con que llegues y ya no hay tanto problema. Recibo de nómina, pues sí, cumplir con ese requisito de emitir un recibo de nómina, un CFDI que cumpla con todos los requisitos fiscales. ¿Para qué? Pues para que también tú como constructor o como jefe de esos trabajadores, pues puedas deducir todo lo que tú le estás pagando a tus trabajadores, y también lo puedas deducir y lo puedas implementar en tu obra que vas a hacer, ¿no? Entonces sí es muy importante dar estas prestaciones a los trabajadores, y de verdad sí se lo recomiendo, pues porque van a tener una garantía como no se imaginan, y van a ahorrar muchísimo dinero al final del día. ¿Por qué? Porque eso los prevé de cualquier situación. Ya no van a tener que gastar dinero de su bolsa, porque ya van a tener todo en orden y ya no va a haber tanto problemas, ¿no? Aunado a lo siguiente también, pues las facturas a contratistas y subcontratistas, solicitarlas, por ejemplo, yo como patrón, si yo este edificio que me van ustedes a hacer, lo voy a utilizar para un arrendamiento, pues ¿qué creen? Que este tipo de facturas que me dé el contratista, pues lo voy a poder deducir como gastos preoperativos para mi edificio, y poder no pagar tantos impuestos en los 2 o 3 ejercicios posteriores, ¿sí? Entonces se puede llamar como unos gastos preoperativos, como que si yo estuviera haciendo una empresa para darle un beneficio a años posteriores. Entonces así se determinaría una situación de un arrendamiento, y les serviría a todos, ¿no? Sería de una forma donde se puede hacer de las maneras correctas, ¿sí? Y la otra, pues hacer uso de la plataforma del CIROC, ¿no? Del sistema de registro para las diferentes obras. Ahorita vamos a ver qué obras son ya más a detalle, cuáles son por tiempo fijo o por tiempo determinado, o son parcialmente por algún tiempo, ¿no? Otras situaciones que debemos de ver es la existencia de manuales de procedimientos. Esto de existencia de manuales de procedimientos, pues prácticamente las constructoras grandes son las que cuentan con ellos. Sin embargo, pues a lo mejor sí sería conveniente hacer, si ya nos dedicamos a las obras, pues a hacer unos manuales y procedimientos. Y si mi fuerte va a ser casas, por ejemplo, pues ya eso me ayudaría mucho. Puede venir una persona y sin necesidad de que yo esté ahí con él, pues que ese manual lo pongo aquí, lo estudie, y le voy a decir, sabes que tienes que trabajar de esta manera, tienes que hacer este procedimiento, tienes que utilizar este material, y tienes que ver que se cumpla conforme a estos manuales de procedimientos que nosotros llevamos en esta empresa. Delimitación de actividades de las áreas y puestos involucrados en la administración del SATIC o CIROC. ¿Por qué actividades? Porque hay muchas veces en que nosotros duplicamos actividades, y si no tenemos bien determinado o bien delimitado las actividades de uno y de otro, hay ocasiones en que perdemos tiempo porque hacemos un doble trabajo. Entonces hay que tener cuidado y quién es el que va a administrar el SATIC o el CIROC, o a lo mejor yo me dedico del CIROC de esta obra y tú de esta obra, no sé, ya sería cuestión de ver las actividades para que no se dupliquen y no estén trabajando de manera incorrecta.
Llevar la contabilidad que identifique las operaciones de cada obra, eso es súper importante, ¿sí? ¿Por qué? La contabilidad que se lleva en la iniciativa privada o obras de constructoras, pues es fundamental, porque de ahí se sabe realmente si estamos cumpliendo con nuestro base financiero dependiendo al avance de obra, ¿sí? Por ejemplo, en la administración pública te dicen, allí esa contabilidad se maneja de 3 formas. Una, contabiliza los gastos financieros. 2, contabiliza la cuestión presupuestal, según tu presupuesto, si vas haciéndolo o ejerciéndolo de manera correcta. Y 3, vas viendo si el avance físico-financiero es correcto, ¿sí? Y si los tiempos van correctos, y si van correctos con lo que tú estás gastando, con lo que tú programaste. Entonces es un poquito más complicado en la contabilidad gubernamental, porque también tienes que ver la situación del presupuesto. Tenemos que nosotros presupuestar una obra. Voy a hacer una carretera por 1.200.000 de 1.200 metros, entonces, y mi presupuesto es viene de tal programa federal, ¿sí? Entonces debes de cumplir con toda la normatividad. Es un poquito más compleja, pero indiscutiblemente la contabilidad es una de las herramientas más eficientes para determinar una obra y también para conocer si nos conviene o no nos conviene. Hay que tener cuidado también, porque hay ocasiones en que malbaratamos nuestro trabajo de obras para que alguien nos dé esa obra o para poder trabajar, pero también a veces es contraproducente trabajar, sin tener la remuneración correspondiente, porque solo así voy a poder cumplir con toda la normatividad y poder proteger también a mis trabajadores que están trabajando para mi constructora. Los controles de contratistas y subcontratistas en cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Cuando en el contrato yo le digo a mis contratistas y subcontratistas, ¿sabes qué? Pues sí, te voy a pagar la obra, te voy a pagar esto, pero también te voy a exigir que todas las obligaciones fiscales me las cumplas, ¿sí? Que me des mi factura, que me digas cuáles son los proyectos, que me digas cuál es el plan de trabajo que me vas a dar, qué es lo que me vas a entregar como producto final, y también quiero ver la seguridad social de todos los trabajadores que estén trabajando para cuando estés trabajando conmigo, ¿no? Que tengan todas las disposiciones fiscales y todos los derechos que tengan los trabajadores, pues, para no tener ningún problema en cuestión de lo que tú me estás dando, ¿no? Se debe revisar la razonabilidad de las cláusulas de los contratos existentes a fin de verificar que los datos sean congruentes a la operación real y a lo que se manifestará en el registro de obra inicial. Los contratos deben celebrarse a precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios. Se debe consignar el nombre o razón social del contratista y subcontratista. Se debe de incluir el domicilio fiscal de ambos, ¿no? El número de registro patronal también es un registro que nos da el seguro cuando nosotros lo estamos registrando en el CIROC, ¿no? Entonces, ese registro también lo debemos solicitar ante el Seguro Social para poderlo ingresar al CIROC. El control interno de seguimiento de obra o control de obra, pues también debemos ver los contratos, lo que les decía, el presupuesto de obra, el programa de obra, el adendum, el registro de obra, las estimaciones y facturas, la acta de terminación, reporte de incidencias y terminación en el CIROC. ¿Sí? Por ejemplo, el acta de terminación es importante, es decir, que crees que mis trabajos pues ya se concluyeron al 100%, ¿sí? Yo hasta aquí me hago responsable de la obra, ya si le pasa alguna otra cosa, lo quieres hacer alguna modificación, pues yo ya como constructor, hasta aquí termina mi trabajo. A lo mejor tú le quieres dar ya un acabado ya de diferente forma, o lo quieres modificar, pues eso ya no es cosa mía, ¿no? Como constructor, hasta aquí termina mi obra, es lo que nosotros contratamos, es lo que nosotros presupuestamos en tu obra, según nuestro programa de obras, ¿sí? Es lo que nosotros agendamos y lo registramos en la obra, y pues hasta aquí termina
mi trabajo de la obra que nosotros contratamos, ¿sí? Y te manifiesto también que, pues, que no hubo incidencias, o que si hubo incidencias por tales motivos, ¿no? Y te digo, ¿sabes qué? Pues ya en el CIROC vamos a hacer la terminación del contrato o del trabajo que yo te hice en esta obra. También hay que verificar, ya cuando una obra se terminó, el contrato, ¿no? ¿Qué es lo que yo te pedí? ¿Qué es lo que tú hiciste? Si cumpliste con toda la normatividad, si cumpliste con todos los requisitos que yo te solicité, pues vamos a ver si lo cumpliste, pues ya no hay ningún problema, ¿no? El registro patronal, se lo debo repetir, eso es bien importante, ¿dónde está? El presupuesto de obra, la opinión de cumplimiento en cuestiones fiscales, que es lo que piden en ocasiones. ¿Sabes qué? Pues, si no va a hacer la obra, pero necesito saber cómo estás ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver si no tienes algún adeudo con esta instancia. Necesito tu opinión de cumplimiento, pues, para poder empezar los trabajos correspondientes, ver si no tienes adeudos en IMSS o ISEMIN, ¿sí? Hacer el desglose de los trabajadores, el registro de obra, las estimaciones autorizadas por supervisión de obra, facturas y comprobantes de pago, las actas de terminación y reportes de incidencias y terminación. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado para que no tengamos problemas en nuestra obra, ¿no? Entonces, determinar todo eso, las constructoras van a procurar, o subcontratistas, las contratistas o subcontratistas, en estar al corriente con toda la normatividad, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como también del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit, entre varios, ¿no? de otras situaciones, como por ejemplo sería también el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que ya dependería en cada estado, pues también ese ya sería también solicitárselo a las constructoras que estén pagando también este impuesto a nivel estatal, ¿sí? Ahora vamos a ver las facultades que tienen de comprobación de las autoridades cuando, por ejemplo, pues nosotros no hayamos registrado, no hayamos hecho algún procedimiento para poder registrar nuestra obra o que no hayas cumplido en tiempo y forma. Entonces, las facultades de comprobación de las autoridades, ¿qué es lo que pueden hacer estos? Pueden verificar los registros de obra, incidencias y avisos complementarios de las obras de construcción en proceso o terminadas, cualquiera de los dos. Mediante tú estás construyendo, yo puedo ir a verificar si realmente estás haciendo la obra o no la estás haciendo, o si ya la terminaste, también si ya no hay nadie trabajando, porque a lo mejor me dijiste que ya terminaste pero no has terminado, entonces ya sería otra situación. Podrás solicitar información referente al registro de obra, relación de trabajadores e incidencias durante el desarrollo de los trabajos de construcción, ¿sí? Contará con un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de presentación del aviso de terminación, para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones respecto de las obras. Si después de 90 días no me revisó y después de 90 días quiere llegar a revisar, pues ¿qué crees, amigo? Con la pena ya hasta la obra ya se está cayendo otra vez, ya no me la puede revisar, ¿no? Entonces, esas son las facultades que tiene, que dentro de los 90 días hábiles me puede ir a checar alguna situación en mi obra. Cuando los patrones no cumplan con la obligación a su cargo previstas en esta ley, por ejemplo, sería el de registro, y en sus reglamentos, serán notificados por el instituto para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores. Si yo no registré mi obra o no le di mis datos complementarios de mis trabajadores, pues ¿qué crees? Que tengo 5 días para que yo le presente al Seguro Social pues cuál es mi relación de mis trabajadores y determinar las cuotas patronales que yo le debería haber pagado
al Seguro Social. Así también el artículo 12 nos marca en su reglamento que el instituto podrá verificar y en su caso resolver sobre el cumplimiento de las obligaciones del patrón previstas en la ley y este reglamento. También el instituto contará con un plazo no mayor de 90 días hábiles, ¿sí?, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de presentación. Es lo mismo que vimos hace un momentito, pero esto es el cumplimiento de su obligación respecto a la obra de que se trate. Anteriormente fue de los trabajadores, determinarlo de los trabajadores, y aquí a lo mejor el cumplimiento de las obligaciones de la obra no se cumplieron al 100% y también voy a tener un lapso de 90 días para, no mayor de 90 días para que yo pueda presentar dicha situación. El artículo 18 nos dice que cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la ley y en sus reglamentos, serán notificados por el instituto para que dentro de los 5 días hábiles siguientes, aquel en que surte efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados, salarios devengados, que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas. Transcurrido dicho plazo, sin que el patrón haya entregado tales elementos, el instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se hayan omitido, aplicando en su caso los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene la facultad el Instituto Mexicano del Seguro Social, que si yo no le di correctamente el número de trabajadores que está trabajando en mi obra y detecta que yo tengo más trabajadores, pues él presuntivamente me va a decir, ¿sabes qué? En lugar de haberme pagado 100, me vas a tener que pagar 200, ¿sí? Me tienes que pagar 200 y ya no va a haber forma de que tú le digas que no, porque en su momento tú no cumpliste con darle todos los datos de tus trabajadores. Ahora sí, vamos a ver quién debe presentar los avisos SATIC. El reglamento, publicado el 4 de marzo de 2008, establece la forma de comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el uso de los formatos SATIC. Ahorita vamos a ver qué es SATIC, que es el sistema de afiliación de trabajadores de la industria de la construcción. Así se llamaba en ese entonces, ¿sí? Entonces empezamos ya desde el 2008 que teníamos que afiliar, teníamos que entrar a este sistema de afiliación de trabajadores de la industria de la construcción para comunicarle al Seguro Social mediante este formato qué se tenía que hacer para nuestras obras, ¿no? Y estos formatos tienen por objeto proporcionar de manera pormenorizada todos los elementos que participan en la obra a realizar. A través de estos se comunica al IMSS todas las características de la obra. Entonces, en el 2008 se llamaba SATIC, y ahí es donde nosotros le decíamos al Instituto Mexicano del Seguro Social cuáles eran mis trabajadores, y era el formato para poder hacerlo de esta manera. El SIROC, antes del SATIC, se convierte en SIROC, que es el Sistema Integral de Registros de Obra de Construcción, que es lo que vamos a ver ahorita como ejemplos ya del programa para poder registrar a los trabajadores. Es muy sencillo, nada más que sí tenemos que estar en muchas plantillas pues para poder determinar este registro de nuestras obras, y debemos de tener pues prácticamente la mayor parte de documentos y datos pues para poder llevarlo a cabo, así como las afiliaciones y las claves que nos da el Seguro Social pues para poder determinarlo, ¿sí? Vamos a ver cuál es un proceso del registro en el SIROC. Primero vamos a hablar que es el patrón, pero en este caso va a ser un contratista, es quien registra la obra. Casi por lo regular
de manera cotidiana, pues son los contratistas los que hacen este trabajo. Los patrones, pues ellos prácticamente, tú no vas a hacer este trabajo y ya tú encárgate de todo lo demás. ¿Cuándo me vas a cobrar? Y encárgate tú de todo lo que tengas que hacer, pues para cumplir con la normatividad que estábamos hablando, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, en ese sentido, el contratista registra la obra, ¿sí? Y si él no va a hacer la obra, pues entonces le dice al subcontratista que la registre, ¿sí? A su vez, la registra, y ya sea el contratista o el subcontratista tienen que hacer sus informes bimestrales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? De toda su mano de obra que ellos están realizando mediante el sistema único de autodeterminación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, su versión nueva que apenas no tiene mucho que salir. Entonces, mediante esas situaciones, pues yo voy a informar a el Seguro Social todo lo concerniente pues a mis obras y mis trabajadores. Y también voy a tener que decirle pues la actualización de las obras y el importe como el periodo. En esta situación, pues yo le tengo que decir al instituto prácticamente toda mi planeación que voy a hacer para poder hacer una obra, cuánto me voy a tardar en hacer la obra, qué tipo de obra es, cuál es el importe que yo voy a utilizar, y pues si voy a utilizar también pues trabajadores de otro país, no sé, extranjeros. Y aquí ya vamos a ver el Servicio Integral de Registros de Obra. ¿Qué es lo que debe de contener el SIROP para un registro de obra? ¿Qué nos pide? ¿Sí? Primero nos dice y nos delimita tipo de obra. ¿Es pública o es privada? ¿Sí? Y hace un momento vimos cuáles son las obras públicas y también cuáles deben ser las privadas. Para registrar la obra son las 4 personas que yo les mencionaba también. El tipo de patrón. ¿Quién va a registrar el SIROP? ¿El propietario, el contratista, el subcontratista o el intermediario? ¿Sí? ¿Quién es el intermediario? Pues el intermediario es el que está entre el patrón y el contratista o entre el subcontratista, ¿sí? Que a lo mejor muchos contratos o muchos contratistas para tener una obra pues deben conocer al patrón, pero esas personas no las conocen. Entonces el intermediario tanto conoce al patrón como conoce al contratista, y mediante una remuneración a esta persona pues ya se lleva a cabo los contratos de las obras. Pero estos 4 son los responsables, ¿sí? de hacer el registro de obra, y más adelante vamos a ver cuándo lo hace una persona y cuándo lo hace otra y qué es lo que debería hacer. La ubicación de la obra, eso es súper importante, el código postal. El código postal, la calle, el número, para saber correctamente qué obra es la que estamos registrando, y para que la autoridad, en su caso, si quiere visitar la obra, pues nos visite sin ningún problema. Eso quiere decir que lo estamos haciendo de manera correcta. Los datos de la obra, periodo de ejecución, me voy a tardar 7 meses en terminar tu edificio si es privada, o me voy a tardar 8 meses, o me voy a tardar 3 años. Hay obras públicas que empiezan un año y se terminan otro, o empiezan en una administración y se terminan en otra. Ejemplo de ella, el tren Toluca, México, ¿sí? Lo empezó el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, y ahorita lo está concluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas se llaman obras públicas a largo plazo, ¿sí? Entonces, el periodo de ejecución en cuestiones de obras públicas, pues las puede empezar un presidente municipal y la puede terminar otra persona. Estas obras también, en la iniciativa pública,
pueden ser tripartitas. Puede ser, ¿qué significa eso? Puede ser con recursos federales del gobierno federal, puede ser recursos estatales del gobierno estatal, del estado de Coahuila, el estado de Chihuahua, el estado de Querétaro, ¿sí? Y puede ser municipal, el municipio de el Oro, por ejemplo, del Estado de México, el Estado de México y el presidente municipal. Esas son obras tripartitas y pueden ser también de corto o largo plazo, pues ya dependiendo la obra que vayan a hacer, ¿sí? El monto, en este tipo de montos, pues también este monto, pues debemos de determinar cuánto puso en cuestiones de obras tripartitas, cuánto puso el gobierno federal, que casi por lo general se le pone la mayor parte, cuánto pone el gobierno estatal y cuánto pone el municipio. Puede ser un 50% del gobierno federal, un 30% del gobierno estatal y un 20% del municipio para una obra grande que ellos tengan, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 10 millones, serían 5 millones pone el gobierno federal, 3 millones pone el gobierno de algún estado y los 2 millones restantes los pone el municipio. Y así podemos hacer obras de muy buenas características y pueden ser que dure varios años. La superficie, debemos de tener en cuenta muy específicamente la superficie que cumpla con todas las normas y reglas, ¿sí? Hay ocasiones en que en municipios, derivado a las carencias que tienen los diferentes municipios, hay personas que regalan a una entidad o a un pueblo un predio o un terreno. ¿Para qué? Pues para que construyan una clínica, porque no tiene una clínica de salud, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues hay muchas complicaciones. Se tendría que cumplir primero con toda la situación, se tendría que regularizar ese terreno, que ya no pertenecería, por ejemplo, a la persona, y tampoco al pueblo, pues no puede ser, a menos que haya una asociación civil, ¿sí? Que le puedas dar ese terreno, pero sí puede pasar al municipio. Te lo regalo a ti, municipio, para que tú puedas hacerme una casa de salud o un centro de salud, y entonces tú ya gestióname ese centro de salud ante la Secretaría de Salud o ante el gobierno federal, mediante algún programa federal, para que me puedan dar ese material. Y si tú como municipio, si tienes la capacidad para hacerme este centro de salud y ves que es una de las situaciones que va a ayudar a nuestra comunidad, pues hazlo. Entonces, esto de la superficie hay que tener mucho cuidado, porque en ocasiones esas superficies se hacen de buena fe, sí se lleva a cabo la obra, y al final del día, si quiere el dueño del terreno, se los quita. Entonces, pues ya han sucedido muchas cosas en varios municipios que pues por dejarlo o por no hacerlo correctamente, pues pasan esas situaciones. Tipo de obra y número de obra, ¿no? Número de obra, tipo de obra, pues es el registro. La obra puede ser edificio, puede ser carretera, puede ser, no sé. Y el número de la obra, pues también debe de determinarse un número, que lo vamos a ver más adelante, cómo se puede hacer, y si tenemos observaciones para poderlo delimitar ahí en el registro de obra, o si tenemos algo pendiente, pues para que mientras más información le demos al instituto, pues menos problemas vamos a tener, porque lo estamos diciendo desde antes que él nos revise o nos haga otra situación. El acuse de registro, entonces aquí ese es el número o el acuse de registro, que cuando yo entro al CIROC y meto todos mis datos, ingreso, determino todos mis datos, pues me da, me manda por correo electrónico, que también me lo solicitan, la impresión de dicho acuse de registro, ¿no? Entonces hay que guardarlo y hay que reimprimirlo, pues para tenerlo para cualquier situación. Lo que les había dicho del aviso de ubicación de la obra, pues es la ubicación de la obra, como les decía yo, el código postal, la calle, el número,
y el RFC de quién contrata, quién lo hace, quién lo contrata y quién lo puede llevar a cabo o lo puede determinar. No sé si tengan alguna duda o nos seguimos. Ya prácticamente ya es más que nada práctica. Nos vamos a ir al servicio de CIROC y vamos a ver cómo se registra una obra mediante este programa. Entonces nosotros vamos a entrar a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Que ya la mayor parte de ustedes supongo ya conocen, y vamos a determinar, por ejemplo, ya en el IMSS digital vamos a ingresar a la parte de registro de las obras de construcción, ¿sí? Aquí en esta situación nosotros debemos de tener un registro patronal. El registro patronal es el que nosotros determinamos desde antes como patrones o como contratistas o como subcontratistas, ¿sí? Para tener este registro debemos de contar con un RFC, debemos de contar con nuestra firma electrónica avanzada que nos emite el SAT para poder hacer otro registro y obtener otra firma ante el Seguro Social. Entonces tenemos que tener nuestro REC, nuestro OK, nuestro requerimiento y nuestra contraseña para poder registrarme como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual nos va a dar una credencial y nos va a dar un número de registro como patrón que yo pueda registrar de manera correcta a mis trabajadores si van a trabajar para mí. Entonces, pues yo ese registro ya lo debo de haber determinado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente, pues aquí me van a pedir, ¿no? Aquí ya me piden el registro patronal, el nombre comercial que yo tengo con ese nombre, le puedo poner un nombre como persona física, Construcciones México S.A.D.C.B., por ejemplo, ¿sí? Y cuando me di de alta. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros ya el Seguro Social ya lo tiene registrado, pero que nosotros lo debemos dar de alta para poder ingresar a este registro y poder iniciar nuestros trámites correspondientes. Y nos vamos a ver las diferentes acciones, ¿sí? Aquí ya empezamos a delimitar y empezamos a ver qué nos pide efectuar el trámite de modificaciones en el SAT, efectuar cambio de domicilio del contrato del trabajo, ¿sí? Consultar estado de adeudos, ver detalle, obtener comprobantes fiscales, consultar riesgos de trabajo terminados y al final viene registro de obra. Estas acciones que nosotros tenemos aquí prácticamente son del patrón, de la persona que contrata a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues prácticamente debemos de estar al 100% con todas estas situaciones para no tener ningún inconveniente en la cuestión de nuestro registro de obra. Ya teniendo esto, le vamos a dar clic a donde nos dice registro de obra y sería el primer paso para registrar nuestra obra, que en este caso lo vamos a decir RO, registro de obra. En este IMSS digital, si son datos del solicitante, pues ahí ya sale el nombre, ya sale nuestro RFC, ya salen nuestros datos en el encabezado, y nosotros tendríamos que decirle que vamos a registrar una obra para que posteriormente pues, nos dé un clip
en verde o en tache, según lo que nosotros decidamos, para hacer el registro. Registro de obra. A la contratista dice que la obra pública, pues si la vas a registrar, le tienes que dar siguiente, y en este registro tú ya debes de saber en la obra si la va a registrar, si es el contratista, si es el intermediario, quién es el que va a registrar, ¿no? Entonces aquí ya le damos siguiente. Aquí está ya el registro de obra de construcción. Me dice que es el RFC, es el registro patronal, pero este RFC y este nombre, ¿a quién pertenece? Al propietario, al contratista, al subcontratista o al intermediario. Necesito que me determines